asegurado desde el Antiguo Testamento, como es muchos siglos atrás, y cuando Jesús vemos esas características que Jesús las cubre, entonces se dice que Jesús es el antitipo, ¿ok? Porque embona, adecua, cubre lo descrito por el tipo previamente. ¿Es claro ahora? Una teofanía. Una teofanía. No, la teofanía es otra cosa. Ahorita explico lo que es teofanía. Dani. En este caso, el tipo es algo que asemeja características que tendría Jesús. Y Jesús es el antitipo porque él no es un tipo. Jesús no es un tipo, por eso es el antitipo. Es correcto. Jesús no tiene características de Jesús es, por eso es el antitipo. Muy bien aclarado. Muy bien aclarado. Ahora, la hermana Mari decía que teofanía es otra cosa completamente distinta, pero de una vez aprovecho ya por observación momentánea, que hoy no vamos a hablar sobre ella, pero una teofanía es algunas ocasiones en donde, y aquí es un poco difícil porque no es universalmente entendido por todos los cristianos. Algunos piensan que hubo apariciones de Jesús muy antiguas en otra manera, o sea, manifestaciones de Jesús en otro tiempo. Por ejemplo, hay quienes aventuran a pensar que el ángel de Jehová es una teofanía de Cristo, pero eso no es algo plenamente confirmado ni hay suficiente sustento para decirlo. Pero digamos, para entender más claramente, teofanía es toda manifestación de Dios en el Antiguo Testamento. Toda manifestación de Dios en el Antiguo Testamento es una teofanía. Por ejemplo, la zarza ardiendo en el monte Horeb, cuando Moisés ve la zarza, que la zarza no se consumía, y se acerca a ver de qué se trata, y en ese momento Dios le habla, es una teofanía, es una manifestación de Dios en el Antiguo Testamento. Entonces, estas dos enseñanzas son gratis. Gracias. Y ahora vamos a centrarnos en Jesús como tipo, o mejor dicho, perdón, en Melquisedec como tipo de Cristo. Hebreos 7, del 1 al 3, dice así: porque este Melquisedec, ¿recuerdan la semana pasada o antepasada en el mensaje anterior sobre Hebreos, ya perfiló acerca de Melquisedec? Déjenme ver dónde comienza la mención a Melquisedec. Se me fue ahorita momentáneamente en el capítulo 6. Bueno, pero entramos de lleno. Ok, entramos de lleno en el 7. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo Abraham dio los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Dios, Rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Ahora vamos por favor a Génesis, no pierdan Hebreos, y vamos por favor a Génesis 14. Hoy los voy a traer un poco de un lado a otro en la palabra, ¿ok? Génesis 14, 17 al 20. Leando todo en voz alta conmigo, acompañándome a mí en mi ritmo. ¿Ya lo tienen? Génesis 14, 17 al 20. ¿Ya lo tienen? Amén. Dice así conmigo: cuando volvía de la derrota de Kedor Laomer. ¿Qué pasó? Sí. Todos juntos. 1, 2, 3. Cuando volvía de la derrota de Kedor Laomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirle a la que sabe que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo:
Bendito sea Abraham, Dios del Altísimo, Creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Vamos a regresar otra vez a Hebreos, que es nuestro pasaje, pero aquí quise mostrarles el antecedente. Génesis 14 comienza narrando la primera guerra mencionada en la Biblia. Esta es la primera que se menciona en la Biblia, que es cuando Abraham se enteró que su sobrino Lot, recuerdan ustedes que hubo un momento previo, allá por el capítulo 12 aproximadamente, que Abraham y Lot deciden separarse porque había conflictos entre Lot, no directamente Lot y Abraham, sino entre los siervos de Lot y los siervos de Abraham. Ambos habían ya prosperado, tenían muchas ovejas, y entonces había a veces conflictos, no, paste para allá, que a mí me toca de este lado, y se peleaban. Entonces Abraham y Lot deciden mejor separarse. Y Abraham le dice a su sobrino Lot: elige la mejor tierra que tú quieras, o sea, la que tú elijas. Entonces Lot se emocionó y dijo: pues de este lado hay más verde y hay río y todo está muy padre. Entonces eligió aquel lado, que es donde posteriormente se desarrolla el gran conflicto de Sodoma. Pero previamente Lot es tomado cautivo y fue capturado, y entonces cuando Abraham se entera, va con 318 de sus siervos a liberar a su sobrino, y dice en el Génesis versículo 16 que recobró todos los bienes, y también a Lot, su sobrino, pariente, y sus bienes, y las mujeres y las demás gente. Entonces esta es la primera ocasión que se narra esa batalla, pero es una batalla cruenta, difícil, dura, y obviamente regresa Abraham con sus 318 soldados que lo acompañaron. Pues llega cansado, llega agotado de una batalla, y este es el punto en que se nos presenta Melquisedec, que encontramos aquí. Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, salió a recibir a Abraham cuando volvió de la derrota de los reyes. Entonces llega a su encuentro, y en las palabras que encontramos aquí es que dice que Melquisedec, ay, ando con la lengua trabada, necesito hacer trabalenguas más seguido, que Melquisedec es hecho semejante al Hijo de Dios. Recuerda que lo leímos allí. Entonces aquí en el versículo 3, que dice que es hecho semejante al Hijo de Dios, sin genealogía, sin madre ni padre, que no tiene ni principio de días ni fin de vida, sino semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Por eso es que Melquisedec, digo que es un tipo de Cristo. Ahora, vamos a ver en qué sentido es un tipo de Cristo. En primer lugar, Melquisedec es un tipo de Cristo porque lo es en el nombre que de por sí tiene, Melquisedec. Fíjense, habla aquí que Melquisedec, tiene 3 nombres. ¿Cuáles son? Identifíquenos. No me oí. Rey de Salem. Sacerdote del Dios Altísimo. Por ahí hay otro: Rey de Justicia. Rey de paz. Y Rey de Paz. Rey de paz. Sacerdote es función, pero como nombre, como descripción, es Melquisedec, Rey de Justicia, Rey de Salem, Rey de Paz. Y pues, ¿qué es Cristo? Sino precisamente es Rey de Justicia, Rey de Paz, Rey de Salem. Y es Rey de Justicia porque la justicia es indispensable en primer lugar para que se cumpla la ley. Es decir, Jesucristo es Rey de Justicia que viene a cumplir la ley. Todos nosotros somos pecadores, y como pecadores la ley dice que la consecuencia del pecado es estar separados de Dios, destituidos de su gloria, y la muerte. Jesucristo viene a cumplir esa ley en lugar nuestro y a justificarnos. Por eso más adelante en Romanos encontramos, mejor dicho, más atrás, en Romanos encontramos ese maravillosas palabras, ese versículo 5:1 que dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Él es Rey de Justicia porque Él justifica nuestra vida.
No es que no seamos pecadores, no es que no hayamos pecado, no es que Él no mire que pecamos y se haga como que de la vista gorda, es que Dios nos justifica porque Jesucristo pagó nuestro pecado. Por eso tenemos paz para con Dios. Entonces Él es Rey de paz, que trae paz por su sangre que derramó en la cruz para propiciar la justa ira de Dios. ¿Era justo que Dios tuviera ira? Sí. ¿Por qué? Porque el pecado es algo que Dios aborrece y nosotros nacimos pecadores y nacimos en pecado. Somos descendencia de Adán y por lo tanto, como pecadores, merecíamos el castigo que Jesús en la cruz pagó por nosotros. Así que por eso podemos ver que Melquisedec, definido como Rey de Justicia y Rey de Paz y Rey de Salem, que significa paz. De hecho, el lugar donde es el encuentro entre Abraham y Melquisedec es el mismo lugar que siglos más tarde va a ser Jerusalén. Por eso es Rey de Salem. Ahí se dice Salem y Jerusalén. En realidad, Jerusalén debería terminar con M, nada más que por derivación lingüística con el tiempo se ha dicho Jerusalén, pero el nombre es Jerusalén, de Salem. ¿Sí se fijan? Todo encaja. Ahí es el encuentro de Abraham con un tipo de Cristo, con una anticipación de Cristo. Entonces, Melquisedec es un tipo de Cristo en cuanto a su nombre. Luego lo encontramos en cuanto a su origen. Vuelvan a leer, ya lo leí 2 veces, pero vuelvan a leer por favor el versículo 3. A ver, a las 3, 1, 2, 3, todos juntos. Sin padre, sin madre, sin alegría, tenía principio de vida, sin fin de vida, sin Dios, Amén. Melquisedec, pues no se nos dice nada. De hecho, de Melquisedec solamente hay mención aquí y en Génesis. Y en ningún momento nos explica la Biblia de dónde viene, quiénes son sus padres, cuál fue su origen, cómo es que empezó a ser sacerdote, en qué momento fue ungido sacerdote. Al igual que Cristo nos es presentado sin genealogía, sin padre ni madre. Bueno, Cristo sí tiene genealogía, pero desde el punto de vista terrenal. Pero desde el punto de vista del Hijo Eterno de Dios, ¿cuál es su genealogía? Aquí se hacen muchas pelotas y se complican mucho la vida los mormones y los testigos de Jehová principalmente, porque si la Biblia dice que es Hijo de Dios, entonces tiene que haber tenido un origen, pero la Biblia nos dice que es Hijo Eterno de Dios. No tiene una genealogía como Dios en su divinidad, no tiene principio de días ni fin de vida. Jesús es eterno. Ahora, esto no quiere decir que Melquisedec haya sido sobrenatural. Ojo, Melquisedec no fue un ser sobrenatural. Lo que sí quiere decir es que lo más importante de Melquisedec es lo que no se menciona. O sea, sí se menciona Melquisedec, pero lo más importante es lo que no se menciona, es decir, ni su parentesco, ni qué pasó con él después. Después del encuentro con Abraham, ya no se vuelve a saber de él. ¿Qué fue de él? Ya no se sabe. Hay un autor que dice lo siguiente, fíjense, y me dicen si están de acuerdo con él o no. El silencio del libro del Génesis tocante a su parentela tiene un significado designado. La omisión completa de cualquier referencia a sus ancestros, nacimiento o la muerte de Melquisedec fue ordenada por el Espíritu Santo cuando inspiró el libro del Génesis para presentar un tipo perfecto del Señor Jesús. ¿Se entendió? Sí. ¿No se entendió? Sí. Dicho en forma sencilla, es que lo que no dice Génesis respecto a Melquisedec, o sea, leemos en Génesis, que vimos hace un momento, que sale al encuentro de Abraham, pero no dice nada de él. Nunca en los capítulos anteriores encontramos algún antecedente que dijera, pero por cierto, entre paréntesis, aquí va a aparecer en escena Melquisedec, que es hijo de fulano.
simplemente aparece como sacerdote, ya está ahí. Entonces, el silencio, o sea, lo que no dice Génesis respecto a su parentesco o su origen y su muerte, dice que es algo que el Espíritu Santo designó a propósito cuando inspiró a Moisés la escritura del libro. O sea, a propósito hizo que Moisés no indagara o no supiera o no anotara, si es que alguna vez alguien lo supo, no anotara nada de los antecedentes ni la posterior vida de Melquisedec. Por eso dice que es un significado asignado, que la omisión de todas las referencias fue ordenada por el Espíritu Santo a Moisés cuando escribe el Pentateuco, para que pudiera ser un tipo perfecto del Señor. Es decir, si al mencionar Melquisedec hubiera dicho, como en otros casos, hijo de fulano, ya ahí ya no hubiera podido ser tipo de Cristo. Lo importante es que se asemeje a Jesús en cuanto a que no tiene origen ni tiene final. Ahora sí se entiende un poquito mejor. Bueno, otro autor que lo complica todavía más, digo que lo aclara más, un autor de 1640 que se llamó Benjamin Cage, dice: Melquisedec tenía padre y madre y descendencia, pero Dios a propósito ocultó todo eso para que fuera mejor tipo de Cristo, que en verdad era sin, o sea, que en verdad Cristo es sin madre y sin padre, tocante a su naturaleza divina. Y bueno, hasta ahí, tocante a su naturaleza divina. Entonces, la semejanza de Melquisedec está en lo que Génesis a propósito lo dice. O sea, esto está padre, ¿no? O sea, no encontramos algo que diga se parece en esto y esto y esto y esto, sino más bien al contrario, en lo que no dice es donde Melquisedec es semejante a Cristo, en todo aquello que omite. Por eso Hebreos 7:13 dice que es así. Jesús es como Melquisedec es como Jesús. Y esto, sutilmente, pero de manera muy directa, refuta esa idea de que Jesús es hijo por encarnación. Refuta completamente la posibilidad de que Jesús haya sido hijo por origen. O sea, no fue originalmente, Él es eterno hijo. Pero por otro lado, en cuanto a su humanidad, también refuta el que Jesús como Cristo sea hijo por encarnación, porque Él es hijo desde la eternidad, sin principio ni fin. Él siempre fue hijo de Dios y por lo tanto refuta aquella idea de la madre de Dios. Ustedes saben que por ahí cerquita de nosotros, la religión católica insiste intensamente en que se le rinda culto a la Madre de Dios. Pero María solamente fue madre de Jesús en su humanidad, pero no en su divinidad. Lo que se pierde de vista aquí con afirmaciones como la Madre de Dios, se pierde de vista que Jesús, mientras estuvo en el mundo, desde el momento de la concepción, desde el momento que fue concebido, no fue concebido por José y María, sino por el Espíritu Santo en María. Y por lo tanto, al ser concebido por el Espíritu Santo en María, Jesús, desde ese momento y hasta su resurrección, Él fue todo el tiempo 100% divino y 100% humano. En Jesús es el único ser en el universo que se conjuga la completa divinidad y la completa humanidad, porque en cuanto humano fue completamente humano. Le dio hambre, tuvo sueño, sudó, se cansó, se enojó y todo lo demás. ¿Qué feo que sudó? Sudó, es que se oye otra cosa. ¿Sudó? Entonces el Señor Jesús fue totalmente divino. Este es el tipo de cosas que solamente podemos
recibir como revelación, no las podemos explicar con nuestra lógica humana. En nuestra lógica humana, cuando algo es 100%, es porque ya no tiene posibilidad de algo más, de una mezcla. Y ni siquiera es una mezcla. Pero de Jesús es el único que podemos decir que Él fue 100% divino y 100% humano. Es divino y humano. Él siempre fue el Hijo de Dios por toda la eternidad y por lo tanto permanece sacerdote para siempre. Aquí hay otro detalle importante. Los sacerdotes del Antiguo Testamento pues solamente podían ser sacerdotes desde el momento en que eran ungidos sacerdotes hasta su muerte. Tenían un periodo y por eso tenía que renovarse constantemente el sacerdocio. El tercer tipo, primero, tipo de Dios en cuanto a su nombre, en cuanto a su origen. En tercer lugar, Melquisedec es tipo de Cristo en cuanto a su sacerdocio. Dice que Él es sacerdote, fue semejante al Hijo de Dios y permanece sacerdote para siempre. Vean por favor, no pierdan Hebreos, y vean por favor el Salmo 110. Aquí en el Salmo 110 tenemos también una expresión profética respecto a Jesús. Versículo 4. Leando todos juntos, siguiendo el ritmo de... Dani tiene voz fuerte, pero no corras, léelo, danos tiempo a todos. ¿Ya lo encontraron? Amén. Ok, leanlo, dice así. Juró Jehová Y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿De quién está hablando el Salmo 110, versículo 4? Si alguien tiene duda, ve el versículo 1. Dice ahí: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado. Jesús. ¿De quién está hablando ahí? De Jesús. Y fíjense, aquí proféticamente dice que Jesús es sacerdote para siempre, de acuerdo con el orden de Melquisedec. Otra vez, de Melquisedec no tenemos antecedente de origen, ni de muerte, ni de quién lo nombró. Aparentemente, simbólicamente podría decirse que es un sacerdote eterno, porque apareció y nunca desapareció. Aunque reitero, Él no fue sobrenatural ni eterno, pero es un tipo de Cristo en cuanto a su sacerdocio, porque fue sacerdote. Y en Hebreos, en capítulo 5, versículo 6, ustedes están en Hebreos, ¿verdad? Vean lo que dice en Hebreos, versículo 5, 6. ¿Quién lo tiene ya? Hebreos 5:6. Hebreos 5, 6. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. O sea, ya desde el capítulo 5 comienza a perfilar que nos va a hablar de Melquisedec. Y ahí dice, como también dice en otro lugar. ¿Cuál es el otro lugar? El Salmo 104. Él es sacerdote para siempre, refiriéndose a Jesús, según el orden de Melquisedec. Entonces, desde la profecía dada en el Salmo 110, vemos que Melquisedec es un retrato anticipado de Cristo. Eso es un retrato anticipado. Melquisedec es un retrato anticipado de Cristo, y Cristo es un sacerdote. Y es sacerdote porque Él es el Hijo de Dios. Por lo tanto, es un sacerdocio continuo. Jesús nunca dejó ni dejará de ser sacerdote, porque Él es eterno. Él sigue siendo sacerdote y no va a haber cambio en ese sacerdocio. Los sacerdocios anteriores, para nosotros es difícil entender este rollo del sacerdocio, porque nosotros estamos muy alejados del tema del sacerdocio. Pero para el hebreo esto era fundamental. Ellos sabían que los sacerdotes eran descendientes de Leví, descendientes de Aarón, y iban siendo nombrados cuando llegaban a la edad adecuada, eran ungidos, y una vez que envejecían y morían, se nombraba un nuevo sacerdote, y así sucesivamente. Y para ellos es muy claro es muy revelador cuando la carta a los hebreos les dice: se acabó el sacerdocio. Aquí el punto central es establecer: se acabó el sacerdocio, ahora Jesús es nuestro sacerdote.
Por el sacerdocio era una limitante para acercarse a Dios. Era la manera de acercarse a Dios, pero al mismo tiempo una limitante. No sé si estoy siendo claro en esto. ¿Por qué? Porque nadie podía entrar al lugar santo, ni mucho menos al lugar santísimo, a menos que fuera sacerdote. Todo el pueblo, bueno, no todo el pueblo, en el templo, primero en el tabernáculo y luego en el templo, había diferentes secciones. La parte más profunda e íntima, donde estaba la presencia de Dios, era el lugar santísimo, cubierto por un velo. Después había un espacio, más o menos quizás como de este tamaño, que era el lugar santo, donde solo entraban los sacerdotes a ministrar, a cambiar el pan, a poner el aceite en la lámpara, a ministrar el incienso. Fuera del lugar santo estaba el atrio de los judíos, un área donde solo los varones judíos podían estar, ya un poquito más cerca. Después estaba el atrio de las mujeres judías, un poquito más atrás. Solo las mujeres judías podían entrar ahí. Y luego estaba el atrio de los gentiles, todos aquellos que, habiendo sido gentiles y se habían adherido a la fe judía y se habían hecho prosélitos, todos ellos. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Okay. Todos ellos eran entonces los gentiles, pero ya abrazada la religión judía, y ellos podían estar en el atrio de los gentiles. Entonces, era indispensable que los sacerdotes pudieran llevar nuestro sacrificio para pedir perdón por los pecados, o nuestras ofrendas para que Dios nos expiara nuestros pecados, y solo ellos podían entrar al lugar santo, y solo uno de ellos podía entrar una vez al año al lugar santísimo. De manera que la intermediación del sacerdote era fundamental. Y ahora esta revelación para los hebreos es tremenda. Para nosotros es hasta difícil de explicar. De hecho, en el capítulo 5 decía que es difícil de explicar, ¿se acuerdan? Porque debiendo ser ya maestros, había necesidad y todo aquello que explicamos. Era difícil de explicar, y más para nosotros porque no tenemos ese antecedente. Nosotros no tenemos ese antecedente, pero es importante saberlo. Antes de que Jesús interviniera en la tierra y muriera por nuestros pecados y resucitara, nadie podía entrar al lugar santo, ni mucho menos al lugar santísimo. Entonces, ahora ya tenemos un sacerdote para siempre. Y bueno, ¿dónde estoy? Que ya estoy aquí. Melquisedec, entonces, por cierto, es importante porque Melquisedec, como retrato de Cristo, vivió muchos siglos antes de que se estableciera el sacerdocio de Aarón. Estamos aquí con Génesis, estamos con Abraham, y todavía Moisés ni aparece en la historia. Estamos siglos atrás, cuando Abraham apenas está saliendo de su tierra y de su parentela para establecerse en la tierra que Dios le mostrará, y haré de ti una gran nación. ¿Vamos bien hasta ahí? Es cuando aparece Melquisedec. Y en este pasaje encontramos que Aarón a Melquisedec le da los diezmos de todo el botín que obtuvo de la guerra. Y aquí está establecido el principio del diezmo, por cierto. Y hoy que está tan de moda en internet, y hay algunos que acaloradamente ahí debaten y el diezmo ya no, y todo su rollo, porque dicen que el diezmo termina con el Antiguo Testamento, pero resulta que el diezmo no inició con el Pentateuco, no inició con Deuteronomio. A ver si me explico con esto. El diezmo no es parte de la ley, ya estaba desde antes, ¿sí? Siglos antes. Dios establece el diezmo. Y de la misma manera, como no terminó el sacerdocio de Melquisedec jamás, de la misma manera el principio del diezmo es un principio permanente. Ahora, ¿puede uno tomarlo o no, según quiera uno la bendición? Aquí el Señor lo dice, que abrirá las ventanas de los cielos. ¿Recuerdan ese pasaje en Habacuc? Por cierto, pasaje, ahorita abro un paréntesis, Malaquías, abro un paréntesis, porque es un pasaje que cada vez que se recita en una iglesia o que alguien lo dice, debemos tenerlo muy claro, porque a veces decimos: Señor,
conforme a lo que tú has dicho, abre las ventanas de los cielos a toda la iglesia. Y el Señor no dice que lo va a abrir a toda la iglesia, ¿cierto? No. ¿A quién lo va a abrir? Al que es fiel. Dice, traigan los diezmos al alfolí y pruébenme ahora en esto, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que supere. Uno quiere que Dios abra las ventanas de los cielos, uno diezma. Uno no diezma, no espere que automáticamente se abran las ventanas de los cielos, porque esa es la regla que Dios pone. Entonces, cierro el paréntesis porque no voy a hablar sobre el diezmo, pero cierro el paréntesis. Número uno, aquellos que acaloradamente están con que el diezmo ya no, y que es un fraude y no sé qué, se les olvida que el diezmo fue establecido por Abraham en Melquisedec y no en el Antiguo Testamento, que se cierra en el nacimiento de Jesús. Y por otro lado, dice Jesús que no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Entonces, creo que las discusiones que hay sobre eso me parecen bastante innecesarias. Después de todo, si esas personas que acaloradamente escriben en Facebook y en todos lados que el diezmo, que no sé qué, pues que no lo den y que dejen de preocuparse y de angustiarse, ¿verdad? Pero si tenemos la convicción de que el Señor nos ha mandado el diezmo, lo hacemos por amor, por obediencia y por fe. Son esas tres razones por las que diezmamos: por amor, por obediencia y por fe. ¿Por qué por amor? Porque obedecemos porque amamos a Dios. Obediencia porque es mandato de Dios, traer todos los diezmos al alfolí. Y por fe, ¿por qué? Porque cuando nosotros entregamos el diezmo y no lo utilizamos en otra necesidad que tenemos la fe suficiente para saber que Dios va a suplir esa necesidad conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Entonces todo parte de ahí. Si alguien no tiene la fe, pues no va a diezmar. Pero eso es cada uno. Bueno, continuando con esto, por otra parte, el sacerdocio de Melquisedec fue permanente. El sacerdocio de Aarón empezó en cierto momento con Moisés, pero terminó con la destrucción del templo por los romanos en el año 70. En el año 70, después de Cristo, los romanos invadieron Jerusalén y destruyeron el templo que no ha vuelto a ser construido nunca más. Y al no haber sido nuevamente construido el templo, entonces el sacerdocio terminó. Y Jesús, en cambio, es el eterno Hijo de Dios. Ahora, como Dios es Señor de la historia, la destrucción del templo, que es algo muy trágico para la cultura judía, después de todo fue algo permitido por Dios para que se dejara de tener esa atadura. No fue suficiente para muchos, para algunos sí, pero no para muchos, que el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Y como aún seguían con el ritual sacrificial, en el año 70 el templo es destruido y ya no puede nunca más hacerse los rituales de acuerdo con Levítico y Deuteronomio. En cambio, el eterno Hijo de Dios es nuestro sacerdote para siempre. ¿En cuanto a qué? En cuanto a que intercede por nosotros. Otra vez, volviendo a citar a Benjamin Cage, dice: Melquisedec era sacerdote, no según el orden de Aarón, no fue ungido con ungüento de aceite natural, no recibió su sacerdocio de algún otro, sino fue declarado solo por la boca de Dios. O sea, Melquisedec es sacerdote porque Dios lo dice. No sabemos en qué momento fue ungido, sino por la boca de Dios. Su sacerdocio no pasó a otro hombre. O sea, no sabemos quién fue el sucesor de Melquisedec, si es que lo hubo, porque no lo recibió de nadie, no lo recibió de ningún otro, ni reemplazó a nadie. Así Cristo no recibió su sacerdocio de nadie, sino que de Dios mismo. No fue ungido con aceite natural, y así como Cristo no recibió su sacerdocio de nadie, así no lo pasó a ningún otro ni lo pasará a nadie. Cristo no tiene necesidad de que alguien lo reemplace, sino que permanece sacerdote para siempre en el cielo. Por eso el versículo 3 lo dice: permanece sacerdote para siempre. ¿Ya los arruiné lo suficiente? No, ya los perdí. ¿Sí? Si no lo están entendiendo, vuélvanse a echar otro clavado a Génesis 7, a Génesis 14 y a Hebreos 7. A mí lo que me queda claro es, en sí no le canso a entender
¿Cuál fue la razón de que existiera? La razón es, como muchas otras, porque Dios va preparando. La revelación es progresiva y Dios va revelando progresivamente en la historia. Ahorita nosotros, como ya estamos de este lado del Nuevo Testamento, vemos toda la historia, y también tenemos la Biblia, y vemos toda la historia hacia allá, y podemos decir, bueno, ¿para qué? Pero en el tiempo del desarrollo del pueblo de Israel desde Abraham, Dios fue revelando progresivamente. La revelación de Dios fue progresiva, y este fue un primer indicio que Dios deja, una primera señal de que un día Jesús vendrá a ser el sacerdote. Esa es la razón, prefigurando a Cristo, va dando revelación progresiva. Y Jesús, como nuestro sacerdote, hizo un sacrificio perfecto. Recuerden, los sacerdotes hacían sacrificios, los sacerdotes llevaban a cabo un sacrificio, pero Jesús, como nuestro sacerdote, hizo un sacrificio perfecto por nuestros pecados, porque Él mismo llevó nuestros pecados en la cruz y derramó su sangre en la cruz. El ritual para el perdón de los pecados, en la expiación de pecados, alguna vez lo compartí con ustedes cuando enseñé acerca del tabernáculo. Lo que hacían es que escogían el cordero perfecto, sin mancha, el mejor de la majada. De hecho, lo preparaban lo apartaban desde que nacían, lo preparaban especialmente para eso, y era el de la expiación, el cordero de expiación. Cuando el pueblo se reunía, el sacerdote hacía una declaración ritual solemne, cogía a la oveja del cuello y declaraba en este momento, palabras, no me las sé directamente, pero las palabras que declaraba era: en este momento y por este acto, todos los pecados de todos nosotros están sobre este cordero. Y él representaba los pecados de todos nosotros, y acto seguido era degollado y su sangre era derramada. Por eso aquí dice que él llevó nuestros pecados en la cruz, y todo el sacrificio fue perfecto. Como anticipación, lo vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 9, pero vean lo que dice Hebreos 9, 11 y 12. 9, 11 y 12. ¿Quién lo quiere leer en voz alta desde su lugar? Pero estando ya presente, Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Gracias. Aquí hay una palabra otra vez. Entró una vez y para siempre. Lo menciono porque, bueno, de alguna manera vivimos en una cultura y en una sociedad que continuamente hay referencia católica. La Iglesia Católica tiene sacerdotes, punto número 1, como intermediarios, cosa que no debiera de ser. Por cierto, actualmente ya los sacerdotes están en el altar hablando a la gente, leyendo el Evangelio y dando una explicación y haciendo las cosas para que la gente nos mire. Pero antes de 1962, o sea, podremos decir nosotros es un chorro de tiempo, 57 años los que pasó, pero si hablamos históricamente es apenas ayer. Apenas en el año de 1962, en el Concilio Vaticano II, llegaron al acuerdo de que los sacerdotes ya podían, si querían, no era una ley obligatoria, ya podían, si querían, decir la misa en el lenguaje vernáculo. ¿Qué es esto de vernáculo? No crean que es ranchero y con su sombrero, ¿no? Significa en el lenguaje que corresponde a cada país o a cada cultura, ¿ok? No es como decir la canción vernácula, no. El lenguaje nativo, ¿ok? Entonces, hay un decreto, bueno, el decreto en el Concilio Vaticano dice, por amor de aquí en adelante pueden, si quieren, hacerlo. Muchos sacerdotes tardaron muchísimos años. Muchos años. Porque antes ¿qué hacían la misa en el latín? Y leían el Evangelio en latín, y la Biblia en latín, y la gente entendía cuánto. Nada.
Y otra cosa que ninguno de nosotros nos tocó ya vivirlo, pero el sacerdote católico oficiaba de espaldas a la gente. ¿Cuántos lo sabían? Sí. ¿Por qué oficiaba de espaldas a la gente? Porque, de acuerdo con su teología, lo que estaba haciendo es que estaba dirigiéndose a Dios, y si Dios estaba en el altar, él tenía que estar ahí de frente, dirigiéndose a Dios. Todavía hasta la fecha, ahí cuando abren esa caja dorada, ahí guardan el Santísimo, que es Dios. Entonces, cuando se lee la Biblia, no hay duda sobre esto. Jesús entró una vez al cielo con su sangre para siempre. La Iglesia Católica tiene sacerdotes como intermediarios, pero no hay ninguna razón bíblica para eso. El Nuevo Testamento, además, a los pastores no los llama sacerdotes. Yo soy sacerdote, yo soy pastor. Y pastor por oficio, ni siquiera por jerarquía. Es mi función aquí en la iglesia ser pastor, pero no somos sacerdotes porque no soy intermediario. Ustedes amablemente a veces me dicen, pastor, ore por mí, y yo también les devuelvo, pues ora tú por mí, porque tenemos la misma relación con Dios. Porque solamente hay un sacerdote, que es el Señor Jesucristo. Y además, otra cosa es que ellos en cada misa sacrifican a Cristo. ¿Cuántos lo sabían? Sí. Sacrifican a Cristo, es lo que hacen en el momento del ritual, cuando levantan la hostia, la copa y la bajan y lo parten. Es el sacrificio, pero nosotros no sacrificamos a Cristo en ninguna misa, porque por su sangre Jesús entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo, dice ahí, obtenido eterna, ¿cuánto? Eterna. ¿Cuánto lugar? Eterna. Para siempre. Eternidad. Para siempre. No tiene fin. Eterna redención. Así que no hay necesidad de un sacrificio nuevo en cada misa. Cristo murió, derramó su sangre preciosa para expiar por nuestros pecados de una vez por todas. Capítulo 7, versículo 25 al 27. ¿Hebreos? De Hebreos. 25 al 27. ¿Quién lo quiere leer fuerte desde su lugar? Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Así que realmente no hay ninguna necesidad de pensar que nuevamente se tiene que sacrificar y sacrificar y sacrificar. Aquí lo dice clarísimo. Él murió una vez para expiar nuestros pecados, derramó su sangre una vez para limpiarnos de todo pecado. Jesús hizo un sacrificio perfecto por el pecado, y Él también además intercede por nosotros, está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros como sacerdote. Reitero lo que dice el versículo 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a todos los que se acercan a Él, viviendo siempre para interceder por ellos. Y esto es maravilloso. Jesús, nuestro sumo sacerdote, intercede por nosotros. Aquello de que yo sé que no es nuestro problema, pero es importante conocerlo, saberlo, y en algún momento dado, en amor, sin agresividad y sin arrogancia, poder ayudar a los católicos a darse cuenta que no tiene ningún sentido aquello de la Madre de Dios intercediendo por nosotros. ¿Quién intercede por nosotros según la Biblia? La Madre de Dios. Para empezar, ¿hay Madre de Dios? No hay. Es la Madre de Jesús en su cuerpo terrenal, pero no hay Madre de Dios. Jesús, como Dios, no tuvo un origen y no tendrá jamás un fin. Por lo tanto, decir la Madre de Dios es un absurdo, y pensar que la Madre de Dios intercede por nosotros es otro absurdo.
Finalmente, aquí vemos que el Señor Jesucristo es el sumo sacerdote, que Él sí intercede por nosotros ahora mismo. Cuando nosotros caemos, no voltea al Señor diciendo: ah, mira este pecador. Eso lo hace Satanás. Jesús lo que hace es: démosle nuevas oportunidades, una y otra vez. Conclusión: Jesús es el sumo sacerdote lleno de amor. Les invito a que nos pongamos de pie y bueno, primero abran, si no nos hacemos bolas. Abran Hebreos, pasen a Hebreos 4, 14 al 16, en que ya compartí un mensaje largo y completo, pero pasen nuevamente ahí. Hebreos 4, 14 al 16. Si me ayudas poniendo un poco de música de fondo. Ya lo tienen, pónganse de pie, por favor. Y leamos el capítulo 4, 14 al 16, todos juntos, puestos de pie. Dice así: acerquémonos pues, juntos digo en voz alta. Acerquémonos pues. A ver, leamos. ¿Dijiste 14 al 16 o el 16? No, 14 al 16. Ok. Perdón, yo fui el que me equivoqué. 14 al 16 y lo leemos juntos. Dice así: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. cierre cerrar sus ojos, por favor. Acerquémonos pues confiadamente. Jesús es nuestro sumo sacerdote lleno de amor, así que vengamos con libertad al trono de gracia. Es en el trono de gracia que podemos hablarle libremente a nuestro Señor Jesús. Es en el trono de gracia que yo puedo decirle cosas que no te puedo decir a ti. Y tú puedes decirle al Señor cosas que no le puedes decir a nadie más. Es en el trono de gracia donde está Jesús, y Jesús te entiende. Jesús conoce tu debilidad, conoce la mía. Así que podemos venir a Él. Yo puedo venir a Él con gran libertad y le puedo decir lo que hay en mi corazón, y le puedes abrir tu corazón a Jesús con toda libertad y con toda confianza y amor, porque Jesús está allí para ayudarte en tu tiempo de necesidad. Él está ahí para ayudarte en los tiempos duros, en los tiempos difíciles. Cuando sientes que ya no puedes más, Jesús está ahí para ayudarte. Así que cuando te sientas deprimido, triste, agobiado, ven a Él y encuentra gracia en Él y socorro en Él. Y Él no te va a fallar. Cuando Abraham regresaba de esa batalla cruenta para liberar a su sobrino Lot, seguramente llegó cansado, a lo mejor herido, agobiado, y Melquisedec le salió al encuentro. No dice que Abraham fue a buscarlo a ver dónde lo encontraba. Melquisedec le salió al encuentro para consolarlo, para ministrarlo. Así, cuando tú estás cansado de las batallas de la vida, cuando estás agobiado, el Señor Jesús te sale al encuentro y te dice: ven a mí y yo te haré descansar. Y te ministra con su gracia y te ministra con su amor
y te consuela y te abraza y te alimenta. Vengamos a Él confiadamente. Entrégale a Él tus preocupaciones, tus cargas, tus aflicciones. Leí un testimonio muy hermoso. Una hermana que se llama Catalina y decía: bueno, yo sé que debo dejar de Dios mis cargas, pero a veces no sé cómo se hace eso. Yo sé que me dice el Señor: ven a dejar tus cargas, y no sé cómo hacerlo. Y entonces dice que encontró una lectura o una explicación. El camello es un animal que resiste mucho peso, aunque sus patas son delgadas, pero son muy fuertes y resiste mucho peso, y puede caminar con poca agua durante kilómetros y kilómetros. Pero cuando el beduino llega a algún lugar, establece ahí su tienda, es el tiempo para descansar. El camello que está cargado, que lo lleva cargado el beduino, lo que hace es que dobla sus patas y se echa en tierra y baja su cabeza para que el beduino le quite la carga. Y dice Catalina: encontré la clave, cómo dejar la carga, Señor. Doblémonos a sus pies para que Él quite la carga. Arrodillémonos cuando estemos cargados y simplemente dejemos que Él se encargue. ¿Podrías poner por favor una canción? Les invito a que sigan orando, a que sigan en quietud y que le agradezcamos a Dios por Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, en quien podemos confiar y entrar confiadamente al trono de gracia, y encontramos gracia para el oportuno socorro. Él es sacerdote para siempre, nunca dejará de serlo, y siempre recibe nuestras cargas e intercede por nosotros.